Quiero compartir con usted mi opinión. En el marco de los procesos electorales, el Tribunal Supremo de Elecciones ha velado, y también nuestra Asamblea Legislativa, porque haya equidad de sexos en las papeletas, ya sea de diputados, ya sea en el caso de vicepresidentes de la República, o ya sea en los mismos procesos electorales para regidores y hasta por síndicos. Sin embargo, la participación de la mujer para ser candidata a la presidencia de la República nunca ha gozado de un gran apetito de las mujeres, o nunca hemos visto a muchas mujeres participar como candidatas a la presidencia de la República. Da la impresión que el proceso del 2022 va a estar más nutrido de candidatas, de mujeres, a la presidencia de la República. No hay la menor duda de que esto es un elemento fundamental y que puede elevar la calidad del discurso y, por supuesto, elevar también la participación y el reconocimiento de la mujer costarricense en la política. Hay que escucharlas, hay que analizar, igual que se analizan los discursos de los hombres, cuáles son las propuestas de las mujeres que van a pretender gobernar nuestro país. Pero sobre todo, creo que muchos esperamos, en razón de lo que hemos vivido con nuestras madres, de que la sensibilidad social sea mucho más elevada que la que en muchas ocasiones planteamos los hombres en la política. Esa es mi opinión. La Junta de Protección Social impulsa la defensa de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Con los fondos que nos ha otorgado la Junta de Protección Social, nosotros hemos podido desarrollar proyectos que van dirigidos a la prevención del VIH, al trabajo con las fuerzas policiales y el desarrollo de campañas en derechos sexuales y reproductivos para personas mayores y adultas mayores. También hemos trabajado con docentes y estudiantes en el tema de capacitación en VIH. Más de 430 millones de colones han sido donados al CIPAC, una organización que busca el reconocimiento de los derechos humanos de todas las poblaciones vulnerabilizadas por su orientación sexual o género. Con el aporte de la Junta hemos logrado tener una plataforma educativa que esta nos permite dar talleres de prevención y sensibilización. Hemos llegado a muchísimas personas y esto nos demuestra que la población tiene interés en nuestros cursos. Gracias a todas las personas que compran productos de la Junta y que con ello ayudan a organizaciones como CIPAC. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Conociendo a los candidatos a la presidencia de la República, hoy le toca el turno en Noche Sin Tregua a la candidata del Partido Unidad Social Cristiana. Hemos invitado a doña Linet Saborío Chaverri, quien fuera directora del Organismo de Investigación Judicial, el OIJ, también primera vicepresidenta de la República en el gobierno de don Abel Pacheco, ministra de Planificación y Política Económica en el mismo gobierno en el 2003-2004, y ministra de la Presidencia y ministra de Planificación y Política Económica en el 2004-2006. Y aquí la tenemos y tenemos el gusto de compartir con ellos. Muchísimas gracias. Aquí en Noche Sin Tregua. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer saludarle. Sí, igualmente, brindamos. Por supuesto. Por el país, por nosotros. Por supuesto, porque todo esté mejor para este país, sí, efectivamente. Así es. Doña Linet ya pasó la primera fase
Ya usted hoy es no precandidata, sino candidata a la presidencia de la República. Los compromisos se hacen de verdad, se hacen más grandes. Y la campaña electoral le requiere a una persona muchísimo tiempo. ¿Cómo ve el tiempo en relación a tantas preocupaciones y tantas expectativas que va a generar una campaña electoral en un país que está sin esperanza, pero que piensa de alguna manera que por arte de magia a lo mejor el próximo presidente de la República cambia la actitud de nuestro país? Bueno, primero un saludo muy atento para todas las personas que nos están viendo, don Claudio, y que yo creo que al igual que nosotros apuestan por tener una mejor democracia, por tener más democracia, por tener la posibilidad de un mayor bienestar para la familia costarricense, que yo creo que en el fondo eso es lo que buscamos todos. Desde nuestro trabajo, desde los jóvenes que están estudiando, las personas que siguen haciendo un esfuerzo dentro de las aulas también, como aquellos que lo hacen en el campo. Yo creo que todo tipo de esfuerzo, al final lo que pretendemos es eso. Y usted bien señalaba, los compromisos son más grandes. Cuando se pasa una fase, los compromisos son más grandes, y cuando además se ha tenido la experiencia de estar en un gobierno, le cuento que el compromiso es doblemente más grande. Porque ya usted sabe que no es sencillo. A lo que va. Usted sabe que por más que usted trate, siempre van a quedar cosas, por supuesto, también inconclusas. Eso es un hecho. ¿Qué es el gran reto, creo yo? Por un lado, llegar a ser desde el primer día. Eso amerita una planificación anticipada. Y si usted sale electo, llegar efectivamente desde ese primer día, y si no sale electo, me parece que hay algo importante que hacer por este país, y es continuar en una línea de oposición seria, tranquila, serena, constructiva, pero me parece que es importante que después de todo esto queden liderazgos de todas las diferentes líneas de partido. Me parece que es importantísimo que el país cuente con liderazgo. Yo creo que ese es uno de los principales, tal vez no problemas, pero sí retos políticos que hay en el país. ¿Piensa usted que lo que tenemos es una atomización de liderazgos? Yo he planteado esto desde el análisis político hace muchos años, que no es que no hay líderes, sino que hay una atomización de líderes no solo en partidos políticos, sino en organizaciones sindicales, solidaristas, organizaciones sociales. Y eso hace un mundo muy diferente a aquel mundo de los 70s, 80s y hasta los 90s, en donde los liderazgos eran muy fáciles de identificar porque caían prácticamente en individualismos. Pero hoy esa cantidad de liderazgos le obliga a un candidato, le obliga a un presidente de la República a generar mayores espacios de comunicación política, de mayor empatía, y a desarrollar casi que a nivel del elefante el tamaño de los oídos, porque hay que oír más que lo que se oía antes, porque antes esos liderazgos eran como muy particulares y usted sabía que una persona podía representar a todo un partido político o a todo un sindicato, pero hoy en esta atomización es difícil encontrar realmente esas representaciones. Bueno, pero es que yo creo que tal vez tenemos que considerar que hay diferentes tipos de liderazgos. Hay liderazgos efectivamente que empujan grupos específicos, hay liderazgos temáticos, que todos son importantes en el país, pero yo creo que al final, ¿qué es lo que usted necesita? Un diálogo, como usted lo señala, un diálogo político muy constructivo. A mí me encanta la palabra porque yo digo, es la que hace diferencias, ¿verdad? Es la que logra hacer la diferencia entre un verdadero propósito y el entusiasmo temporal de algo, ¿verdad? Ahora, en esas diferencias de liderazgos que hay, yo creo que tenemos los liderazgos propiamente político-partidarios también, que siguen teniendo un peso dentro de la democracia. Venidos a menos los partidos políticos, ciertamente venidos a menos los partidos políticos, y yo creo que no es gratis que haya sucedido tampoco. Me parece que es un impacto que se está dando sobre las organizaciones políticas, siendo que en realidad debería responder a individuos. Pero bueno, lo cierto es que eso es una realidad. Pero yo sí creo que los liderazgos
serios, los liderazgos que realmente buscan sentarse en una mesa para llegar a alianzas, llegar a acuerdos, pensando en el país y no pensando en posiciones personales, yo creo que es lo que está haciendo falta en el país. Liderazgos y muchos, puede ser en algunos campos, y a mí me parece que de todas formas eso es muy rico para la democracia, es muy sano. ¿Por qué? Porque hay espacios críticos y la criticidad siempre debe imponerse. Yo lo que encuentro es la dificultad de los políticos de comprender que hay que gobernar con un nuevo librillo y no con el viejo librillo. Exactamente, y con otra cosa, don Claudio. Tal vez para algunos quedó la idea de que 3 o 4 se sentaban y llegaban a los acuerdos. Exacto. ¿Verdad? A veces esta mesa con 2 espacios más eran suficientes. Eso no es Costa Rica ahora. Y no lo es, no ahora. Don Claudio, no lo es hace mucho rato. Y el gran problema que tenemos es precisamente que desde el campo político no se ha sabido leer los tiempos. Y al no saberse leer los tiempos no se ha dado respuesta a una sociedad que ahora es más exigente. Más exigente y además es más contestataria en muchos de sus espacios. Y que cuando no lo es, esto retrocede inclusive. Cuando el ciudadano más bien guarda silencio ante las cosas que molestan, lo que hay es un lamentable retroceso. Leyendo ahora lo más gordo, por llamarlo de alguna forma, del currículum político de Lynette Saborío Echaverri, se me viene a la mente que usted, esos puestos desde el OIJ hasta vicepresidente, ministro de Planificación, ministro de la Presidencia, lo hizo en 8 años, prácticamente en los 8 años en donde gobernó el Partido de Unidad Social Cristiana, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y en el gobierno de Abel Pacheco. ¿Qué hizo Lynette Saborío después del gobierno de don Abel Pacheco? ¿Y cómo nace esa posibilidad de una precandidatura? ¿Y por qué después de ese largo periodo que muchos no habíamos oído hablar de doña Lynette Saborío, usted vuelve a aparecer y irrumpe con fuerza como candidata del Partido de Unidad Social Cristiana? Solamente aclarar una cosa. Lo del OIJ no es un asunto político, sí, ¿verdad? No es un asunto político. Me llama la atención de que está en el ámbito de los dos gobiernos de la unidad. No es un asunto político, y además de que no fue un asunto político, fueron los últimos años de una carrera de prácticamente 20 dentro del OIJ, y me gusta destacarlo porque le voy a contar algo. No solo 20 años estuvo usted en el OIJ. Exactamente. Y no solo porque 20 años de carrera en ese campo, que es un campo duro, que es un campo difícil, un campo de mucha toma de decisión, es difícil, ¿verdad?, por sí mismo, sino que también quiero aclararlo porque si algo me llena de satisfacción es haber roto esquemas, llegando por mérito a cada uno de sus cargos con mucho trabajo, y en el caso personal como mujer, siempre ese tipo de espacios, lograrlos es muy difícil. Probablemente 2 y 3 veces más, ¿verdad? Entonces podríamos restringir todavía solo a 4 años. 4 años nada más en el campo político. En el campo político. Exacto. Suyo, en el gobierno de Abel. Con un asunto también, vamos a ver, tenía casi 20 años de ser funcionaria pública, de haber ostentado además algunos cargos muy importantes como las jefaturas que tuve dentro de la institución, después ya le digo de 20 años de servicio, y además con una particularidad, creo firmemente en la función pública, en el buen funcionario público, que hay muchos buenos funcionarios públicos en este país, y de esa misma manera llegué a esos 4 años dentro del gobierno, tratando de hacer lo mejor posible. Abel la lleva, le ofrece la Abel Pacheco me invita efectivamente a acompañarlo. Aquella convención fue contra Rodolfo Méndez Mata. Contra Rodolfo Méndez Mata. ¿Usted participó? Yo no participo en la convención, no. Ya llega con don Abel. Yo participo al momento que él me ofrece y me invita a participar en su fórmula presidencial. Y también en ese momento, por supuesto, tuve conversaciones con el otro posible vicepresidente en aquel momento, porque aún no se anunciaban oficialmente. Que terminó siendo una bomba, me acuerdo, después, la relación de Luis Fishman y don Abel Pacheco. Sí, ellos tuvieron sus inconvenientes. Usted en el medio. Bueno, en realidad ellos tuvieron sus inconvenientes. ¿No se dio cuenta de los inconvenientes? No, por supuesto, yo estuve en esa reunión.
igual que otras personas. Pero bueno, en realidad las diferencias que ahí se dieron, pues lo que sí hicieron fue que llegáramos a un gobierno, que era lo que usted mencionaba, esos 4 años muy intensos para mí, no solamente por el hecho de que fui la única vicepresidenta entonces de esa administración, sino que además impulsé primero la seguridad integral y participación ciudadana, que fue el consejo primero que tuve a mi cargo. Trabajé en el plan correspondiente y debo decirle que esa era mi mayor prioridad cuando llegué a gobierno. Cuando yo llegué a gobierno, yo dije, lo que quiero es elevar la seguridad ciudadana a los espacios máximos de decisión. Y bueno, lo cierto es que por supuesto empujé el tema todos los 4 años, pero no pude hacerlo con la misma intensidad con la que creí que iba a hacerlo, porque la política, don Claudio, lo lleva a usted hacia diferentes caminos y por eso yo siento precisamente que esos diferentes caminos tiene que preverse de alguna manera que estos se presentan. Estuvo en la segunda ronda electoral de la historia de nuestro país, le tocó con don Abel. Bueno, y fui jefa de esa campaña, sí, le tocó, de esa segunda ronda. Eso, y encontraría usted, ¿dónde encontraría las grandes diferencias? Porque también en esa campaña se rompe el bipartidismo en la Asamblea Legislativa, porque ya irrumpe el PAC con una fracción que no me acuerdo si eran 14, 15, no recuerdo cuántos eran. Y que se fracciona muy rápido. Se fracciona muy rápido, pero ya hay un rompimiento de ese bipartidismo en la Asamblea Legislativa que se va a romper hasta el 2014 en el Ejecutivo con Guillermo Solís, pero usted vivió esos inicios de ese rompimiento del bipartidismo. ¿Qué diferencias encuentra Linet Saborío hoy por hoy de la política de aquel tiempo con la de hoy? Bueno, yo siento para ejercer el poder, sí, ¿verdad? Para ejercer el poder. Bueno, yo siento que hay un asunto que usted señala que es muy interesante. A mí me toca estar en medio de ese cambio político que tiene el país. Inclusive cuando yo fui ministra de la presidencia, ministros de la presidencia anteriores me decían, en mi tiempo yo me ponía de acuerdo con los 2 jefes de fracción, básicamente. Sí, ahora eran 3. En el mío, pues no, aún la misma fracción, la fracción oficialista, también sufrió sus divisiones. Exacto. El PAC también se dividió, pero además esas mismas rupturas provocaron... La ruptura se da sobre todo a razón de los casos de los expresidentes, normal. Es lo más, se dieron divisiones también previas, inclusive algunas diputaciones pasaron a ser independientes entonces, y además hay un asunto como interesante. Yo creo que esa misma forma de interactuar la Asamblea propició que muchos diputados del momento sintieran que la cercanía con el Poder Ejecutivo lo querían hacer también de manera personal. Entonces, don Claudio, yo creo que yo formé parte, ¿verdad? En coincidencia formé parte de esa nueva forma que se dio, ¿verdad? Fue una coyuntura. No la siento diferente en este momento, probablemente podríamos decir más atomizada, bueno, pero ya era una forma que ahí estaba. Yo ya lo viví, me hice a eso. Yo recuerdo que en una ocasión, por cierto, alguien se quejó, dijo, queremos más tiempo la ministra de la presidencia acá, y yo decía, qué interesante, no lo voy a señalar en todo momento, pero sí a quien me entrevistó en ese particular, porque en ese mes había recibido, no se me olvida, 35 o 36 diputados en diferentes citas, porque hubo una nueva forma de acción de la misma Asamblea Legislativa. Y esto también aparejado, recuérdese, a cambios que tuvieron los mismos diputados frente al Poder Ejecutivo, un Ejecutivo que ya no tenía partidas específicas, recuérdese que se daban las partidas específicas, habían una serie de posibilidades de coadyuvar con necesidades que tenían las comunidades por medio de los diputados, y ya en nuestra administración eso prácticamente no existía tampoco. Entonces, de alguna manera, mi paso por la política es dentro de una nueva forma. ¿Y por qué te costó tanto a la unidad llegar a tener una candidata, una mujer, a la presidencia de la República? ¿Encuentras una lógica interna del partido? Bueno, hay algo que es interesante, nunca antes hubo otra precandidata tampoco. Sí, tampoco. ¿Verdad? No hubo ninguna precandidata y por lo tanto, obviamente,
también soy la primera candidata del Partido Unidad Social Cristiana. Pero no porque no hubiesen mujeres con carácter, con fuerzas. Claro, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que, vamos a ver, son decisiones no fáciles de tomar ni para hombres ni para mujeres. Me parece que para cualquiera es una decisión difícil, es una decisión que lleva mucho pensamiento, sí, claro, muchísimo. En mi caso, antes de tomarla, hice un recorrido previo por diferentes grupos del mismo partido, por líderes del partido y también partidarios a los cuales iba y quería escucharlos y cuál era su posición. El por qué no sé, pero sí le voy a plantear lo siguiente. Yo lo tomo de una manera muy positiva, y me encanta precisamente sentir que el Partido Unidad Social Cristiana ese domingo 27 de junio, con su elección, estableció la apertura de una nueva página política. No solamente por el hecho de que haya una mujer como candidata de la organización política, sino que además es, con esa votación, señalar nosotros, junto a esta persona que ha roto también muchos esquemas y muchos paradigmas, decidimos hacer lo mismo. Vamos a romper paradigmas, vamos a romper esquemas políticos que hemos tenido y nos vamos con una nueva página. Y eso me encanta. Me encanta porque, don Claudio, exactamente lo que usted señalaba al principio. Yo creo que estamos necesitando volver a sentir las ganas de estar en política, sí, las ganas de continuar con esta democracia que queremos mucho y que lo demuestran las encuestas. Los costarricenses somos amantes de la democracia, desencantados con la política, con los políticos, o con los políticos, y con razón. Y yo eso no lo defiendo, don Claudio, no lo defiendo, porque yo creo que en algunos momentos tal vez hemos tenido un problema, y es que a algunos se les ha olvidado de que cuando se está en un cargo de representación, usted lo que tiene es temporalmente asegurada la responsabilidad de cumplir con ese cargo que le dieron. Y resulta que de momento se llega y en muchas ocasiones se siente que eso va a ser para siempre, que no tiene usted que rendir cuentas siquiera, sino que usted tiene la posibilidad de hacerlo como un logro personal, y eso tampoco es cierto. Usted se había ido de la política y regresa ahora, pregunta, como jefa de despacho de la diputada Shirley Díaz, se había ido, no estaba participando, no había participado en otras fracciones anteriores. Bueno, yo nunca me fui del partido. No, me refiero de la acción política. Sí. No, le cuento, yo nunca me fui del partido. Digo yo porque a lo mejor se enamoró de nuevo de la candidatura, estando de nuevo en el Parlamento, en un despacho. ¿Por qué no? No, viera que no, por lo siguiente. Cuando terminamos gobierno, la verdad es que yo dije, muchos años ya en el foco inclusive de la Cámara, si se vale decirlo, ¿verdad? Y mucho tiempo, efectivamente, las familias también sienten ese tipo de actividades. Además de que yo cuando me meto en algo, me meto de verdad, con todas las ganas de hacerlo muy bien. Y la coyuntura que se da de los expresidentes en ese momento también motivaba un poco a seguir participando políticamente en la unidad en aquel momento. Yo por lo menos sentí, don Claudio, que casi 20 años en el OIJ, 4 en gobierno, yo sentí que era suficiente, me sentía muy tranquila también, don Claudio, muy tranquila del esfuerzo que habíamos hecho desde la administración. Logramos trabajos en equipo, logramos una cohesión en un momento determinado, dejamos realmente un gobierno fiscalmente muy bien, nuestras políticas realmente económicas fueron muy buenas. Avanzamos mucho en el campo de salud también, en la parte educativa increíblemente, o sea, en muchos campos hicimos muchos esfuerzos buenos, y la verdad es que yo quedé satisfecha de ese trabajo. Yo dije, digamos, ese entregar, ¿verdad? Ese entregar, ese servicio público lo hice bien, lo hice de calidad, y yo me hago hacia atrás o me hago a un lado y hasta ahí llego, ¿verdad?
lejana totalmente no, nunca, por razones inclusive a veces de trabajo, etcétera, porque también se hacía... En algunas ocasiones usted y yo coincidimos en actividades políticas, sí. de pensamiento. Sí, y en el partido igual, cada vez que se me llamaba, a veces para participar en programas de gobierno, a veces un poco más cercana a grupos estratégicos o de pensamiento, también lo hice en la campaña anterior. La última campaña, fui parte en un momento determinado del comando de campaña, estuve también en el de estrategia, etcétera. La política, digamos, no se salió del todo de mi vida, pero no como protagonista directa. ¿Por qué entro en todo esto? No porque llegara a la Asamblea Legislativa, que además le cuento, me gustó mucho hacerlo, en un momento determinado, en conversación con la diputada Díaz, que andaba buscando una persona para que le llevara la jefatura de su despacho, y me llamó para decirme que si tenía alguien que le recomendara, y yo estaba debatiéndome en la decisión porque tenía una consultoría que se me estaba planteando para viajar a Guatemala y tomar ahí una consultoría pues larga, y exactamente estaba en la sala de mi casa pensando qué hacer, porque la verdad es que en medio de mis horarios enredados y cosas, pero siempre he sido una persona muy de familia, o sea, para mí ha sido trabajo y familia básicamente. Entonces, en lo que me debatía eso, llegó la llamada y de momento, como a la segunda que tuvimos, yo dije, qué interesante, yo nunca he estado en la asamblea, siempre he tenido cercanía, inclusive como ministra de la Presidencia también, y empujando proyectos de ley, desde el Poder Judicial, pues que le llamaban, que consultaban, etcétera. Entonces siempre uno tiene una cercanía. Pero yo pensé, bueno... ¿Hubo alguien en particular que le dijera, Linet, vos debes ser candidata de la unidad? Debo decirle... ¿Alguien en particular? Debo decirle, don Claudio, que desde que estábamos en el gobierno, mucha gente se acercaba para decirme, tome el liderazgo del partido. ¿Después de qué? 16 años, 18 años, eso se duerme. Y ahora revivió. Bueno, pero es que cada 4 años hay grupos que se presentan, le cuento. Pero a todos realmente yo siempre, con mucho respeto, pero a toda la gente siempre le he dicho que no. En esta ocasión yo creo que un poco me cansé también de ser crítica. Y también de decir, bueno, ¿aquí qué hago? ¿Sigo criticando o me pongo a hacer? La entiendo perfectamente. ¿Verdad? O usted dice, bueno, yo estoy clara de que hay cosas que no se están haciendo bien, que no hay un compromiso fuerte, una cosa muy compleja, no hay una ruta clara, yo por lo menos no veo una ruta clara, y a la vez usted comienza a decir, bueno, sigo nada más de observador, y cuando hay gente que nuevamente se acerca y le dice, mire, piénselo, por favor. Y en esta ocasión hubo una cosa muy particular. Lo que llegó fue dirigencia de base. Grupos de base de diferentes lugares del país a decirme, doña Linet, ¿por qué no entra? Con el trabajo de la Junta de Protección Social se promueve la calidad de vida de personas con discapacidad. Con el aporte de la Junta, la Asociación Taller Protegido brinda talleres de electroescritura, artes industriales y habilidades para la vida diaria. En los últimos 3 años, la Junta ha destinado más de 5.000 millones de colones a organizaciones que brindan atención integral a personas con discapacidad. Podemos brindar independencia y autonomía a las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida. Gracias por comprar productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana.
En la ya tradicional trattoria Di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la trattoria Di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. La Junta de Protección Social apoya a hospitales públicos con la compra de equipo médico e infraestructura. Como auxiliar de enfermería he visto las maravillas que nos da la salud pública y como paciente he sentido la calidez y la calidad en la atención. En los últimos 3 años, la Junta ha donado más de 6.000 millones de colones en compra de equipo para manejo del cáncer, mamógrafos, ultrasonidos, entre otros. Invito a todas las personas a comprar lotería para beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Ahora, me surge una inquietud. Usted, en el gobierno de don Abel, vicepresidenta, por solicitud de él, ministra de la Presidencia, ministra de Planificación, eso es una curiosidad. ¿Y por qué don Abel no la apoya? ¿Por qué don Abel no le da a la que era su mano derecha? Se quita a Luis Fishman, se queda solo como una vicepresidente que llega a los 4 años, que fueron 4 años tumultuosos, porque ahora hay una valoración diferente, pero en honor a la verdad, yo recuerdo que la gente decía, después del gobierno de Carazo, el gobierno más malo que ha visto es el de Abel Pacheco. Después de los gobiernos que siguieron, como que han ido superando de alguna manera la percepción ciudadana. Porque eso es otra cosa que a mí me preocupa. Cada vez el último gobierno es el más malo de todos para la gente, ¿verdad? Entonces, llega uno a decir, bueno, ¿hacia dónde vamos en esa percepción? Pero ¿por qué don Abel no apoyó a su vicepresidenta? Se apoyó a Pedro Muñoz. Bueno, en realidad él a Pedro Muñoz le da su compromiso bastante, pero bastante tiempo antes de que se anuncien inclusive las precandidaturas. Pero hace mucho tiempo, ¿verdad? Y pues Abel es una persona de palabra. Es más, yo le paso a decir que nunca siquiera lo llamé como para preguntarle y decirle con exactitud o de manera directa, ¿me vas a apoyar? No, yo lo conozco. Tuvimos una conversación en la que él me refirió efectivamente su compromiso, el cual yo conocía. Ahora, ya como, o sea, ya cuando el asunto trascendió y tal, y cuando yo estaba ya muy cercana, inclusive, ya había tomado, digamos, mi determinación, ¿verdad? ¿Y ya ha conversado ahora en estos días con él? Ya como pues no, la verdad es que este mes ha sido un mes de muchísimo, pero muchísimo trabajo. Sí estaba pensando en darle una llamadita, que siempre lo hacemos. Don Miguel Ángel me pasó un mensaje, sí, él me pasó un mensaje felicitando y deseando pues parabienes para el partido y para la candidatura, lo cual le agradecí mucho, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, lo que he estado es prácticamente haciendo un recorrido de agradecimiento, algunos por teléfono, en fin. Y usted llega a vicepresidente habiendo estado 20 años en el OIJ, no participando en política, sino una función técnica y de investigación, ¿llega por valores, o sea, porque cree en la ideología social cristiana, o llega por una coyuntura política, apoya a don Abel? Le hago la pregunta porque la idea es saber si usted y el Partido Unidad Social Cristiana, que en su nombre tiene la marca ideológica, a diferencia de otros partidos que podrían burlarse porque el nombre no los ubica, en este caso se dice Unidad Social Cristiana, ¿practica usted esos principios ideológicos? ¿Los defiende desde que llegó o por una coyuntura particular llega al gobierno de Abel Pacheco sin haberse preocupado del principio ideológico? Bueno, mi papá formaba parte del Partido Unidad Social Cristiana y mi esposo también. De hecho, mi esposo participó en el nacimiento mismo del partido. En ese tiempo estaban en la juventud del partido. En los 80s. Ajá. Estaban en la juventud del partido. Siempre hubo una
pues una afinidad, ¿verdad? Una afinidad sobre las líneas de pensamiento. Sobre las líneas de pensamiento, yo tuve, a partir de muy joven comencé a trabajar dentro del Poder Judicial y siempre tuve la limitación misma que da la prohibición de participar en temas político-electorales. Así es que yo no, muy joven, no tuve participación. Sí. Sin embargo, sí debo señalarle, yo soy una enamorada de los principios socialcristianos, me encantan. Y creo firmemente que cuando las situaciones son difíciles, esos son principios absolutamente válidos y se mantienen con la posibilidad precisamente de buscar armonía, de buscar equilibrios, de buscar espacios para una igualdad que tanta falta está haciendo en este momento en el país. Cada vez tenemos brechas mucho más extensas y yo creo que todo esto nos lleva a un pensamiento que yo creo que inclusive tiene una gran posibilidad cuando nosotros tomamos 4 o 5 principios de estos, de darnos cuenta que ni siquiera chocan con otras líneas de pensamiento. Si nosotros queremos colocar a la persona humana al centro de las agendas, yo creo que eso es algo absolutamente válido, es uno de los puntos principales de nuestra ideología, poner a ese ser humano ahí al centro, que todas las agendas institucionales se muevan en esa dirección. Eso no solamente me gusta, sino que me parece que es la obligación fundamental. Y usted era jefa de despacho de una diputada, Shirley Díaz, que ha sido muy consecuente, muy dura, algunos dirían que muy radical, dirían algunos, en el tema del social en cuanto a la lucha contra el aborto, en su posición con el matrimonio homosexual. Esa es la línea que ha tenido la diputada Shirley Díaz en la defensa de los valores de la familia y demás. Le hago la referencia porque hoy se plantea mucho en nuestra sociedad un choque entre esos, que a esos nos llaman, a los que creemos en esos valores nos llaman conservadores, y lo que se llama ahora progresista, que yo siempre digo que yo fui progresista, pero ahora no, porque el progresismo de hoy es totalmente diferente al que yo predicaba. Pero usted está en esa misma línea, a enfrentar la campaña electoral con esos valores de defensa de la familia, de la lucha contra el aborto, de lo que planteaba la agenda del despacho que usted dirigía, de la diputada Shirley Díaz. Bueno, yo siento que acá una cosa que señalar. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo en el aborto libre, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con ello. Sí me parece también indicar lo siguiente con toda claridad, y yo creo que en el partido tenemos, como todos los partidos, diferentes posiciones. Yo digo que por eso se llaman partidos, porque están partidos. Exacto, tenemos diferentes posiciones en el tema del aborto, como lo he señalado siempre. Pero su posición como líder, ahora que hablábamos de liderazgo, y como candidata va a ser la que defina. Yo debo señalar que en todo lo que respecta a derechos humanos, para mí no existe posibilidad de involuciones. O sea, todo derecho humano que fue reconocido como tal es un derecho humano al que yo me comprometo en línea de desarrollar ese derecho humano, de fortalecerlo, porque además creo que cuando hay un reconocimiento de esta naturaleza, una posición en contrario, lo que haría realmente son acciones que podrían estar acercándose a un trato desigual. Y yo creo que en este momento en especial, si algo tenemos en Costa Rica, es un país que necesita ser un país más inclusivo, es un país que necesita respeto de los derechos humanos de todas las personas, ahí no se nos puede quedar nadie por fuera, igual que debemos luchar por unos derechos, debemos hacerlo también por otros. Y yo creo que cuando una sociedad decide avanzar en un momento determinado hacia una dirección, y eso no puede devolverse, ¿verdad? Eso no se puede devolver. Esa es la posición básicamente que tengo en los dos temas que usted Le hacía la pregunta también porque hubo mucha crítica cuando don Rodolfo Pisa y sus vicepresidentes
acudieron al Partido de Acción Ciudadana y la gente encontraba en segunda ronda de hace 4 años, no encontraba ninguna lógica, encontraba a alguien, a un partido o a dirigentes de un partido que eran muy abiertos en lo económico y muy conservadores en lo social, aliándose con un partido que en aquel momento decía ser socialdemócrata y por otro lado decía ser muy abierto, muy progre en los temas sociales. Entonces parecía que había una contradicción. Siempre se dijo que habían sido movimientos que hicieron dirigentes de la unidad y no había sido el partido el que había dado su adhesión, pero ante la percepción ciudadana, lo que queda es que en el gobierno anterior de don Guillermo Solís, con 2 figuras, vicepresidentes que habían sido figuras importantes del Partido de Unidad Social Cristiana, y con lo que ha sucedido en el gobierno de Carlos Alvarado, la gente ha visto muy apegada a la unidad con el Partido de Acción Ciudadana. ¿No teme usted que eso le pueda pasar factura a su candidatura o que ha planteado también para desligarse de esos movimientos que ustedes han dicho que han sido particulares y no de partido? Bueno, en realidad el partido ha tomado en varias ocasiones acuerdos muy claros en el sentido de que no era una coalición ni nada que se asemejara, ¿verdad? Tampoco llegó a ningún tipo de acuerdo más que dar el permiso correspondiente, la posibilidad de que algunos partidarios ocuparan cargo en el siguiente gobierno. Eso fue lo único que hizo. Eso básicamente por un tema de militancia. El permiso puede ser visto como un aval también. Por un tema de militancia, ¿verdad? Como para no... vamos a ver, frenar también la posibilidad que las personas tienen de ir a un trabajo determinado y tener la posibilidad en un momento determinado de regresarse también a las filas partidarias. Pero eso siempre entendiéndose, y posteriormente hay otro acuerdo donde claramente se señala pues que esos fueron acuerdos meramente en línea personal. Porque es algo que le va a salir en campaña permanentemente. Es probable, es probable. Yo, sin embargo, lo que creo... Igual le va a pasar al Partido de Liberación Nacional. A todos, probablemente. Tomado, sobre todo en el caso... Claro. Yo siempre dije, claro. Lineta, yo siempre dije que a mí me llamaba la atención que ante los ojos de la gente, la unión PAC Unidad era en el Ejecutivo y la unión PAC Liberación era en el Legislativo, y que la gente percibe esos dos escenarios de dos partidos que siendo oposición, de alguna manera se acomodaron sus gentes. Sí, yo lo que siento es que en buena hora, al día de hoy hay temas que ya fueron resueltos. Temas que ya fueron resueltos y que esperemos sean temas ya también superados. Tenemos en el país tantos temas tan importantes, tan urgentes de brindar atención, ¿verdad? Que ojalá y esos temas que ya se resolvieron allá queden allá resueltos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar medidas urgentes en temas como casi 400,000 niños jóvenes que están, por ejemplo, excluidos de la educación. Eso es sumamente grave. Estamos hablando de niños que están en 4º grado que no saben hoy leer ni escribir, porque no tienen la posibilidad siquiera de estar dentro de un proceso educativo en una virtualidad para ellos inexistente, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos temas como esos, yo diría, ojalá que no nos desviemos en cosas que además, como insisto, ya se resolvieron. ¿Por qué? Porque en este país tenemos que seguir avanzando. Por supuesto, en muchas opciones para los jóvenes que necesitan educación dual, jóvenes que necesitan educación técnica. Necesitamos hacer mucho más las posibilidades de bachilleratos, por ejemplo, internacionales. Tenemos que llevar bilingüismo, tenemos que llevar la tecnología a todas las escuelas como corresponde. Tenemos muchas cosas que hacer. Temas muy importantes, muchas cosas que hacer. Temas muy importantes, pero que a la vez... Pero de reincidencia en campañas electorales sin que se hayan dado. Entonces, ahí es donde viene la duda a veces del ciudadano. Me lleva usted al siguiente tema, oyéndola. El Partido de Unidad, cuando ustedes salen de gobierno, allá en el gobierno de Abel Pacheco, enfrenta una elección con Toledo como candidato y toca el piso, 50,000 votos. De ahí en adelante, no sé si ustedes se lo han comentado, es el único partido que a la fecha
ha tenido una curva ascendente de crecimiento. No ha llegado a los niveles históricos que tenía, pero a partir de esa elección del 2006, donde cae lo más bajo que podía caer, ha empezado subiendo. Su fracción legislativa ha subido a pellizcos, pero ha ido subiendo, y en la última elección tuvo una votación significativa que superó los 300.000 votos. Recuerdo que por allá del 2007, 2008, no preciso el año, yo escribí un artículo de análisis que titulé que el Partido Unidad Social Cristiana no estaba en cuidados paliativos, que eso se los dan al que se está muriendo, ¿verdad? Correcto. Sino que estaba en cuidados intensivos y que si hacían un trabajo podían retomar de nuevo beligerancia y protagonismo. Luego de 4 campañas que han pasado, pues ahí ha venido sus cuidados intensivos y ha venido mejorando la unidad. Va para una quinta elección, en esta representada por Linet Saborío, pero pudiera ser problemático que la unidad pierda una quinta elección en forma consecutiva, o se volvió costumbre en la unidad no ganar y ser parte de otros gobiernos, de sus dirigentes, de ir a gobiernos de liberación o ir a gobiernos del PAC en vista de que no ganen una elección. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo siento que lo que ha demostrado la Unidad Social Cristiana es que tiene un voto duro. Aún en los tiempos más difíciles tiene un voto duro. Eso es importante. ¿Y cuánto calcula usted que puede ser ese voto duro? Bueno, yo siento que de alguna manera, algunos dicen los números que da la convención no es así, ¿verdad? No es así. Yo creo que todos los... De todas maneras, los votos de la convención ya no saben ni cuáles son, porque con todo lo que se dio alrededor del sistema de cómputo, de Ruiz, que fueron como 50.000 votos, otros que fueron 70.000, otros que fueron 120. O sea, ya la convención de la unidad lo único que nos deja claro es que usted es la candidata, pero de ahí en adelante no podría uno partir para pensar que... Bueno, el sistema lo que señala, las personas que manejaron el sistema y el Tribunal Electoral Interno dan una cifra última de cierre, ¿verdad? Que son, no sé, 130.000 votos, una cosa así. Pero bueno, le decía, yo siento que ese es el voto duro, ¿verdad? Que hay, no exactamente el de convención, sino que me parece que ha demostrado el partido que ahí se mantiene. Ha habido en todo momento un porcentaje de gente que se mantiene, que ha ido creciendo efectivamente. Usted podría decir, bueno, es que algunos están retornando a la casa. Puede ser que estén retornando a la casa, perfectamente. Pero yo lo que creo es que acá lo que es importante es que es un partido que está ahí, que se mantiene, que tiene una opción para gobernar y que me parece que además de esto estamos con toda la claridad de que tenemos la vocación para llegar a gobernar, tenemos la experiencia para hacerlo también y me parece que en este momento se están sumando muchas personas que han estado inclusive fuera del partido en un momento determinado y ahí están. Estamos convirtiéndonos en una opción y esa opción importante yo la veo de cara a las próximas elecciones de una forma positiva, muy positiva. Tenemos mucha juventud. Yo le hablo también mucho de mi movimiento hasta el día 27 y a partir del día 27 y hacia acá, pues lógicamente pues el esfuerzo que corresponde para estar. ¿Ya ha tenido reuniones con Erwin y con Pedro? Con don Erwin. Sí, con don Pedro todavía no. No, me parece que cada persona tiene su propio proceso. Yo en eso, don Claudio, soy sumamente respetuosa. Está en un largo proceso también de dudas sobre el proceso electoral, don Pedro Muñoz. Bueno, lo que entiendo fue que pidió actas y que se le entregaron. Y yo lo que siento es que está claro los resultados de esa convención y siento también que está muy claro qué fue lo que sucedió y lo que sucedió simplemente fue una situación propia del sistema, donde se señala efectivamente que hay unas mesas que se hicieron en A, B y C, precisamente para tener una mayor opción en recinto, y eso simplemente le dio una confusión al sistema. Pero me parece que lo que sí, don Claudio, y quiero dejarlo claro también, porque nunca me ha gustado que queden dudas sueltas, y no tengo tampoco la posibilidad de hacerlo siendo la candidata del partido. Esta es una elección que fue una elección clara, que fue una elección transparente, que se dieron las cifras, que se pusieron todos los detalles
a la opinión de las personas y con toda la amplitud y posibilidad de llegar y de revisar. Yo sí quiero ser absolutamente enfática de que ahí el número que se dio es el número que corresponde, porque usted señalaba hace un rato como de que era una convención que no se sabía y no. No se sabe en exactitud el voto. Inclusive hay gente que genera muchas dudas sobre lo que ha dicho el tribunal. Bueno, pero es que hay personas que generan dudas porque tienen interés político en generar dudas. Sí, cuando digo gente que genera dudas, es gente a lo interno del partido, ¿verdad? Los intereses políticos, don Claudio, pueden venir de dentro como pueden venir de fuera. Lo importante es que haya claridad en los resultados. ¿Y usted hizo el intento de conversar con ambos, con Erwin, a qué llegó? ¿Ya se incorpora? Estamos en conversaciones, okay. Estamos en conversaciones. Pedro, ¿no ha llamado usted ni lo ha llamado él? No hemos conversado. No hemos conversado, me parece que él ha tenido un proceso. Mire, yo soy muy respetuosa de eso, muy respetuoso. Igual que cada vez que hablé con una persona, lo hice arrancando exactamente de esa manera, pidiéndole respetuosamente que considerara darme su apoyo. Igual ahora me parece que debo dar un espacio para que las personas vuelvan otra vez a considerar, y no solamente esto, sino cualquier otro tipo de decisión que alguien quiera tomar. Yo creo que uno en esas cosas debe ser muy respetuoso. Doña Linet, a usted, y yo le digo porque yo como hablo con tanta gente y converso con tanta gente y veo análisis, entonces me voy nutriendo de lo que oigo de mucha gente y me gusta plantearlo. Y la gente encuentra una fortaleza en Linet Saborío a partir de lo que pasó en estas semanas con el caso de la cochinilla y los casos del cementazo y de la corrupción. Encuentran en usted la fortaleza de que podría ser una clara luchadora contra la corrupción en la política y en el Estado y en la República costarricense. Y eso lo percibo yo, que con frecuencia la gente me dice, es que ella estuvo en el OIJ, ella va a luchar contra la corrupción, ella tiene conocimiento. Es un mundo muy diferente a aquel del 97 en que usted asumió la dirección. Y que era el 97, estuvo 4 años, bueno, ya tenía antes de esos 16 años de estar en el OIJ, pero es un mundo muy diferente la corrupción. Usted tuvo que haber, no le vengo a decir que me diga los casos que vio, porque usted tuvo que haber tenido acceso a muchos expedientes muy, muy secretos, pero dentro de su cabeza, dándole un vistazo a lo que era la corrupción en aquel momento, que se acentúa principalmente por los cuestionamientos a los expresidentes de la República, es diferente la corrupción. Corrupción es corrupción, pero es más difícil ahora los casos del narcotráfico metido. Inclusive han habido diputados de Liberación de la Unidad cuestionados por algunas relaciones con miembros del narcotráfico. Es diferente cómo analiza quien estuvo en 20 años en el OIJ aquel mundo que era antes del año 2000. Usted termina prácticamente su gestión del OIJ acabando el milenio pasado. En este nuevo siglo, en este nuevo milenio, encuentra usted una acentuación más dura de la corrupción, desde su percepción y sabiendo lo que pasaba en aquellos tiempos. Encuentra más la política ligada con los intereses privados, con el empresario privado, ligado con el narcotráfico. ¿Cómo ve Linet Saborío el tema de la corrupción? Bueno, primero, por supuesto, mi compromiso absoluto. Me parece que uno de los mayores males que aquejan las sociedades actuales es precisamente la corrupción, y en eso múltiples estudios así lo señalan. Yo creo que la corrupción, efectivamente, como usted lo decía en una frase sencilla pero muy clara a la vez, corrupción es corrupción, ¿verdad? Usted lo que puede tener es un incremento de esa corrupción, o puede tener un incremento en los medios que le posibiliten eventualmente establecer la presencia de casos de corrupción. Podría señalarse en ambas direcciones. Yo creo en lo personal de que la corrupción se ha incrementado. Como todas malas prácticas, normalmente cuando usted tiene una mala práctica, y como seres humanos que somos, hay una mala práctica, y esa mala práctica, si no encuentra límites, se extiende, ¿verdad? Se extiende. Y yo creo que los límites que hemos tenido no han sido suficientes.
en líneas de transparencia, en líneas de rendición de cuentas. Me parece que hay que pensar en fortalecer auditorías, las auditorías mucho más fuertes a nivel institucional. Creo que la Contraloría necesariamente también como órgano de control que es del país necesariamente amerita ser fortalecida también. Creo que el país de alguna manera fue poniendo ¿Tiene un presidente, las cosas... Usted que fue vicepresidente, ¿tiene un presidente el brazo necesario para luchar contra la corrupción en la administración pública? Perdón. Tiene un presidente, usted que fue vicepresidente, que estuvo cerca, que fue ministro de Planificación, tiene un presidente, tiene unos ministros, la capacidad para luchar contra la corrupción dentro de la administración pública, para no dejársela solo a la investigación del OIJ, para no dejársela solo a la Contraloría, sino desde un inicio establecer normas de control dentro de... Yo creo que sí, lo creo firmemente. Yo creo que firmemente. Si usted, para comenzar, revisa la hoja de vida de cada una de las personas que va a designar como jerarcas de su institución, si usted trata de ser exigente también en temas de rendimientos, porque a veces, don Claudio, se piensa que las cosas están mal hechas únicamente cuando alguien se embolsa dinero, y no solamente es eso. Cuando una persona deja pasar todo el tiempo lo que hay en una institución, eso también es corrupción, ¿verdad? Porque también, como se señala, se peca de acción y también se peca de omisión, ¿verdad? Y yo siento que uno de los peores pecados que hay es el pecado de omisión, ¿verdad? Porque usted no se involucró, pero entonces, ¿cuántas personas tomaron el lugar que usted tenía y que tenía además que rendir cuentas porque usted lo asumió? Así es que en estas cosas a nadie obligan. No hay nada más voluntario que querer asumir un cargo público. Eso es muy interesante, pero así es. O sea, a nadie obligan. Las personas que ahí llegan porque quieren. Entonces, si quieren, en mi forma de ver las cosas, llegue a trabajar, llegue a arrollarse las mangas porque hay mucho que hacer, y si no, mejor no se acerque. Exacto. ¿Verdad? Por ejemplo, desde mi visión, porque yo quiero... Puede ser que usted, como estuvo en el OIJ, como candidata, y si Dios le permite ser presidenta, le van a reclamar más, una lucha más frontal contra la corrupción, que a todos les compete por igual, pero a usted la gente la va a ver como la que tiene la espada, el escudo, el conocimiento del tema. Es que no es solamente eso. En este momento, si algo tenemos que hacer como ciudadanos, es elevar nuestros niveles de exigencia, don Claudio. Hemos sido muy blandos en muchas ocasiones y hemos dejado que nos cuenten lo que nos quieren contar nada más, y eso no es así. Eso no es así. Cada uno de nosotros tiene acciones en cada una de las instituciones del país. Cada uno de nosotros con nuestro voto elige. Por eso es que hay que salir a elegir, porque si nosotros eligen por nosotros. Y hay que tratar de hacer una mayoría, sí, claro. Y el que no vota es pecado de omisión. También es pecado de omisión, o sea, si lo queremos ver así, hay una omisión, ¿verdad? Hay una omisión. Pero el asunto es que yo lo que creo es que además este próximo gobierno tiene grandísimas obligaciones y grandísimas responsabilidades. Lo que el país está viviendo es una coyuntura. Y el país reclama por transparencia y reclama por honestidad y por devolver decencia en todos los diferentes rincones de las instituciones del Estado. Y esa es la mayor obligación, siento, que va a tener la próxima administración. Y yo creo que quien se esté apuntando a ejercer precandidaturas o candidaturas en este tiempo que el país vive, hace mal, y doblemente mal, si no tiene claridad que lo que debe llegar a gobernar adecuadamente, de manera muy transparente y con toda la decencia del mundo. Cuando hay escasez de colones es cuando más se tiene que rendir. Por supuesto. Pero además, aunque sobre dinero, el tema es que no es suyo. Yo pasé, don Claudio, por donde asustan, pero para ser popular pasé por donde había. Y en estas manos nunca
ni un centavo mal habido se pegó. Cumplí con mi trabajo fielmente hasta el último día y recordando que cuando usted llega a sus cargos, llega por un juramento y tiene que cumplir a cabalidad con ese juramento. Hoy asustan donde usted dice que asustan, pero también asustan mucho en el marco de la pobreza y de la desigualdad. Por supuesto. Hay una tarea muy grande que hacer. ¿Cómo, don Claudio, en lo que hay familias que no tienen posibilidad de llevar qué comer a sus hogares, puede usted permitir que hayan programas que se manejen de manera incorrecta? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Muchas gracias. Encantada. Nos quedaron varios temas, pero no va a ser la última. Bueno, pues usted me invita, yo vengo de nuevo. Está bien, muchas gracias. Estoy a su orden. Gracias, encantada, encantada. Y muchísimas gracias a todos en los hogares. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos aquí en Noche Sin Tregua el próximo domingo en Multimedios con la política con P mayúscula. Un abrazo. Bien. Salud. Salud, doctor. Qué bonito. Salud. Qué bueno ese cierre, le cuento.